Hermanos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por estar en sintonía y un día más de vida que nos da el Señor Jesucristo para esta hermosa mañana del día miércoles 21 de enero del año 2026. Hoy quiero compartir la escuela sabática que lleva por título La mente de Cristo. Ayer hemos visto que la mente de Cristo también se refiere los 10 preceptos, que son el reflejo de su carácter, pero también sus consecuencias también son los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Pero también la mente de Cristo no es solamente los atributos de Dios comunicables también que son para el hombre, sino también va un poquito más al fondo. Vamos a ver para esta mañana el texto que se encuentra en el mismo libro de Filipenses capítulo 5 y el versículo 8. Aquí nos está hablando sobre la humillación de Cristo. Y vamos a ver qué es lo que está destacando para los hermanos de Filipos. Sabemos muy bien que los hermanos de Filipos estaban en rivalidad, estaban en contienda, estaban en egoísmo, estaban en vanagloria, jactanciosos, presunciosos de sus conocimientos filosóficos a través de las escrituras. Y Pablo quería enseñarle algo muy básico para poder entender cómo es tener la mente de Cristo en esta mañana. Vamos a ver el texto para esta mañana. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 y 8 en adelante. Dice así. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Ese sentir, hermano, se conoce como la pasión de Cristo. No es un sentimiento humano. No es, sino es un sentimiento divino. No es un sentimiento humano como egoísmo, de celo. No lo es. Sigue diciendo, que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, en lo cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios cosa que aferrarse, hermano. Cuando dice Cristo en forma de Dios, está hablando de su naturaleza. Para los que dicen que Cristo no es Dios, Dios es Cristo. Tomó la naturaleza humana, tuvo dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero vamos a ver en adelante. Cuando dice esa palabra forma, se refiere a un lenguaje griego que significa morfe, es la sustancia, esencia, la misma naturaleza. ¿Ya? Para los hermanos que todavía no creen que Dios es Cristo, Él es el mismo. Sigue diciendo el texto, dice, no estimó, o sea, no usurpó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7 dice, sino que se despojó. Esa palabra despojó en el griego es kenosis, significa se vació. ¿Qué cosa se vació? De toda su divinidad gloriosa. Vino a ser como un hombre real, no vino como algo como que quería aparentar, no, fue real su conversión. Sigue diciendo el texto, así mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, esa palabra obediente, subrayen, hasta muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que está enfatizando el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo y hoy también para nosotros, hermanos? Tres cosas voy a destacar la lección. La encarnación de Cristo. Ese es un misterio. Segundo, la sumisión de Cristo tiene que ver con la obediencia al Padre, a la voluntad. Se sometió Cristo al Padre, no se sometió a sí mismo. Tercero, la misión de Cristo. ¿Qué tiene que ver con la misión de Cristo? Pues en la cruz del Calvario, que Cristo implantó ahí el plan de salvación para el hombre. Cuando el hombre cayó en pecado, Cristo se ofreció a sí mismo, habló con el Padre, el plan de salvación. Padre, yo voy a entregarme para el hombre, para salvación. Y el Padre le dio ese crédito. Por lo cual
cual vemos aquí el apóstol Pablo está enfatizando esos tres. Ahora, la sumisión de Cristo es a través de la obediencia. Pablo lo está diciendo, no se sometan a ustedes mismos. Despójense de su vanidad, de su vanagloria, de su egoísmo. Así como Cristo se despojó, necesitamos hoy en el día también despojarnos de esa actitud negativa. Y eso es lo que le está diciendo también a los hermanos de Filipos. Quiero que noten aquí en Juan capítulo 5 y el versículo 30 para esta mañana, ¿qué nos dice? ¿Qué cosa es la sumisión? Ya lo dije, pero vamos a la Biblia, que la Biblia es la fuente de nuestra autoridad. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice la Biblia para esta mañana a los hermanos de Filipo y a nosotros también, hermanos. Vamos a ver el capítulo 5 y el versículo 30 para esta mañana. Dice así, dice Cristo mismo, dice, yo no puedo, dice, yo puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, a mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, ahí está, sino la voluntad el que me envió del Padre, ahí está. Esa es la sumisión. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes hermanos de Filipo, ustedes se someten a su propia voluntad, a su propio conocimiento. Sométanse a la voluntad de Dios. Métanse en la mente de Cristo. Eso es lo que está manifestando el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo y también para nosotros, hermanos. Por hoy en el día hay muchos hermanos que no se someten a esto. Se someten a su propio credo, a su propio entendimiento, a su propia conversión que ellos piensan. Pero no es así. Aquí Pablo subraya y enfatiza ese despojo que debemos también quitarnos y quitar esa altivez y someternos a la humildad de Cristo. Eso es lo que está manifestando el apóstol Pablo. Ahora, ya que hemos visto esos tres conceptos para esta mañana, el apóstol Pablo también manifiesta un consejo muy sabio que se encuentra en el mismo libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 y el versículo 12 y 13. Vamos a ver las características, ¿ya? ¿Qué nos dice? Dice, por lo tanto, amados, punto número 1, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ahí está, yo le dije, esa es la sumisión, obedecido. Punto número 2, dice, no como en presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupados. Punto número 3, los hermanos de Filipo se ocupaban en sí mismos. No había piedad, misericordia. Se habían vuelto ásperos en el amor de Cristo. ¿Ocupados en qué? Ahora dice así, en vuestra salvación. Se ocupaban, es decir, necesitan ocuparte en la salvación de Cristo. No solamente ocuparse en uno mismo, sino también compartir la salvación del Evangelio de la gracia de Cristo Redentor que hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que está manifestando el apóstol Pablo, hermano. No debemos, si hemos experimentado en nuestra vida que Dios ha hecho transformado en nuestra vida, también tenemos que también estar ocupados. Por eso Pablo dice, estén ocupados en la salvación de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban ocupados más filosóficamente, pero no había nada en la práctica. Eso es lo que está manifestado. Sigue siendo el texto, dice, con temor y temblor, versículo 13, porque Dios, ahí está otra característica, es el que en vosotros produce así en el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está la sumisión. Entonces, características, ¿cuáles son? Amados, obedeciendo, ocupándose con temor y temblor a Dios y su buena voluntad. Esa es la sumisión del apóstol Pablo que dice a los hermanos de Filipo y eso es también que nos dice a nosotros hoy. Esa es la mente de Cristo, hermano. Despojémonos de toda impiedad que hay en nuestro ser. Ocupémonos. Y tú dirás, hermano Raúl, ¿cómo me puedo yo también tener esa mente de Cristo? Sencillo, hermano. ¿Sabes qué? Más oración, más estudio de la palabra de Dios y más testificación para otras personas. Eso es lo que necesitamos, estar ocupados en las cosas divinas de Dios hoy en el día. Necesitamos entender y comprender y manifestar, anunciar lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Por eso Pablo está enfatizando a los hermanos de Filipo. Ustedes hagan esto. Estén ocupados para no estén rivalizando. No estén menospreciándose mutuamente. Necesitan eso ustedes urgentemente. Y eso lo puede hacer a través del Espíritu maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que hoy necesitamos, hermanos, urgentemente. Necesitamos una conversión en nuestra vida, despojar ese espíritu que hay dentro negativo en nosotros, un espíritu de altivez, un espíritu de orgulloso, soberbio, altivo. Cristo ya lo dijo en Mateo 11, capítulo 29, dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Eso lo está diciendo también a los hermanos de Filipo y también nos dice hoy para nosotros, hermanos. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana y comprendamos qué cosa es la voluntad de Dios. Someternos a la sumisión de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la obediencia, con nuestra lealtad, nuestra fidelidad, con nuestro mensaje, con nuestro testimonio, hermano. Que Dios te bendiga en esta mañana ricamente. Amén, hermano.